se me olvide. A grabar. Aquí. Bueno, antes de empezar, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal lleváis el curso? ¿Qué tal los temas? En fin, ¿cómo estáis? ¿Sí? Bien, Sabrina, Carlos, Hugo, Daniel, Nancy, Diana, todo controlado, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Vamos a ver, me está escribiendo por el chat. Pensando ya en los exámenes, ¿no, Francisco? Francisco nos dice que pensando en los exámenes. Nancy, que muy bien, estupendo. Bueno, no os preocupéis por el examen, ya sabéis que la semana que viene nos quedan 2 clases. La semana que viene vamos a dar una clase, la 15 clase, la de la semana 15, y después vamos a tener una clase de refuerzo. En general, la siguiente clase, la de la semana 15 y la de refuerzo van a ser muy parecidas, ¿vale? En refuerzo vamos a dar un repaso y en la clase de la semana que viene, la 15, pues bueno, vamos a poner una situación práctica. Entonces, no sé si visteis, los que estéis por aquí necesito que me contestéis, o por micro o por el chat, visteis que os dejé en el foro el link para ese documento en Word para que vosotros pudierais rellenarlo y quizá lo pudiéramos compartir en clase. A ver, ¿algún voluntario o alguna voluntaria? Sí, no, contadme. Alguien ha hecho, ha completado el ejercicio, ¿no? La actividad que dejábamos planteada la semana pasada. A ver, nadie me dice nada, no me, hoy está muy poco participativo. Vamos a ver qué pasa. Sí, ninguno habéis dicho nada. Vamos, no. Profe, lastimosamente no estuve en la clase pasada y no, si no la hubiera hecho, profe. Una lástima. Bueno, no pasa nada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la clase y luego seguimos, si os parece bien, seguimos completándola entre todos, ¿vale? ¿Sí? Ok, profe. Venga. Bueno, pues hoy, en la clase de hoy vamos a hablar de las evaluaciones externas, ¿de acuerdo? De los tipos de evaluaciones que el sistema educativo se puede someter, ¿no? Y de qué podemos hacer con esa información bueno, y qué organismos se encargan o se pueden encargar de realizar, qué es lo que evalúan, ¿no? Ya hemos completado, hago el repaso del índice de esta asignatura, hemos avanzado, hemos repasado el currículo, los fines de la educación matemática, acordaros de las competencias, cómo aprender y enseñar matemáticas, cómo nos sirven esos errores que nuestros alumnos casi siempre de manera sistemática cometen. De hecho, casi todos vosotros, a la hora, fijaros, a la hora de realizar esas actividades, esa tercera actividad, siempre uno suele fallar en lo mismo. Toda esa información a mí me sirve mucho a la hora de saber qué explicaros en la clase de refuerzo con más precisión que quizá otros aspectos que vosotros habéis, la gran mayoría, ¿no? ha realizado con bastante éxito. Entonces, pues bueno, acordaros de la importancia que tiene el localizar esos errores a la hora de que nosotros podamos mejorar como profes.
También hablamos de la evaluación como problema metodológico, porque en este tipo de metodología acordaros que es importante diseñar una evaluación que sea coherente con el tipo de evaluación o de actividades que hayamos diseñado, ¿vale? También hemos hablado de la metodología que podemos llevar al aula, al aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, esa la línea, que la veremos en la sesión de refuerzo, lo voy a recordar. También repasamos el aula invertida, tenéis ya un buen repaso con las recientes actividades que habéis entregado. En fin, los recursos didácticos, cómo importantes son a la hora de que nosotros podamos planificar y utilizarlos en nuestras clases, como incluso un recurso concreto, un buen recurso y un aprendizaje colaborativo o cooperativo nos pueden, nos pueden hacer planificar o diseñar una buena clase, ¿de acuerdo? Y bueno, al final, estas dos, la clase de la semana 8 y de la semana 9, hemos estado hablando del diseño de una programación didáctica y de cuáles son esos puntos bueno, cómo podemos abordarlos, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la evaluación institucional externa. Entonces, vamos a hablar del estudio PISA de la OCDE, no sé si lo conocéis, bueno, arroja bastante información y es uno de los informes, de los estudios más utilizados. En fin, tiene sus pros, tiene sus contras, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en este estudio, ¿de acuerdo? En los resultados, en cómo se mide y qué es lo que evalúa. También vamos a hablar de la evaluación de esa competencia matemática que se pide en el informe PISA y de qué otros tipos de pruebas o de evaluaciones externas se pueden llevar a cabo, ¿vale? Entonces, en la clase de hoy vamos a analizar esos resultados que nosotros podemos extraer de esas evaluaciones externas, que es fundamental realizarlas pues, para mejorar nuestras clases, ¿no? Nuestro proceso de enseñanza y que resulte en un buen aprendizaje significativo en el aula. ¿A qué nos vamos a enfrentar hoy? ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como docentes? Pues bueno, uno de los retos a lo que hoy nos enfrentamos es a saber qué son las evaluaciones externas y por qué son importantes para cualquier sistema educativo, ¿eh? Para cualquier plan. Y aquí sí quiero que me seáis participativos, porque la mayoría de vosotros sois ya docentes. Entonces, bueno, ¿cómo creéis que se determina esa idoneidad de un sistema educativo? A ver, venga, ¿qué pensáis? ¿Cómo creéis que se puede evaluar un sistema educativo? Tenéis que tener alguna idea, alguna opinión sobre qué criterios se deben de tener en cuenta para esa evaluación. Vamos a ver. Venga, ¿quién me dice algo? Profe, pues yo pensaría que con lo de las pruebas externas, eh, la evaluación que hacen las diferentes secretarías de educación con toda la documentación que hay que subir, con la evaluación de los docentes, la evaluación de los estudiantes, pensaría yo. Eres Marta, ¿no? Sí, señora, buenos días, profe. Buenos días, Marta. Que no te he visto levantar la mano y por tu voz he reconocido que eres tú. Bien, entonces, bienvenida. Cuéntanos, hazme de nuevo un resumen, que estaba intentando saber quién era. A ver,
con los datos que se toman, ¿no? Acerca de cómo es ese profesorado, imagino, ¿no? Sí, señora, es que aquí en Colombia a los docentes, digamos, los nuevos en el ingreso a escalafón, debemos presentar evaluaciones. Entonces, digamos, esas evaluaciones nos ayudan a subir de escalafón y por los estudios que hagamos también. A los estudiantes también, ellos tienen que presentar las pruebas IFEX Ujú. y también, digamos, a nivel institucional, los rectores pues les ponen metas y a partir de ello pues se organizan grupos en los colegios nos colocan metas pues para ir mejorando en la calidad de la educación. Tenéis un tipo de evaluación en docencia, ¿no? Acerca de los docentes que trabajan en el centro, después del alumnado y después, en última instancia, del centro, ¿no? Sí, señora. Vale, muy bien. Sería una manera de evaluar ese sistema educativo. Por aquí también, Juan Camilo, cuéntanos. Profe, buenos días, compañeros, Buenos también días. ustedes. Pues de pronto un poquito también en la misma línea de la compañera Marta, pues es que cuando usted nos muestra esa pregunta, es cómo se determina la idoneidad de un sistema educativo, la verdad es una pregunta que de pronto Muy es amplia y pues exacto. aquí vamos a tratar de hacer una aproximación, pues porque no es una pregunta que se conteste o deba contestar en un minutico, pero Claro, es siguiendo pues una lluvia de como, ideas, Camilo. Es un poco sí, para sí, es hasta filosófica un orientar. poco esa Exacto. pregunta. Ujú, Entonces, sí, de pronto siguiendo ahí con la misma línea de la compañera Marta, pues acá en Colombia se realiza una evaluación se realiza pues evaluación a nivel institucional, a nivel del alumnado, a nivel de nosotros también los docentes, es correcto. Aquí pues nos hacen cada año hacen un proceso que se llama la evaluación de desempeño a los docentes, ujú, ¿cierto? También los estudiantes del grado 11 realizan las pruebas ISFES, ujú, que es una evaluación pues a nivel nacional en donde se trata pues como de medir como ese grado de competencia que tienen los alumnos y se da pues como una calificación a nivel del estudiante y de los colegios, porque salen noticias como el mejor ISFES de Colombia, el ujú, mejor ISFES de Antioquia, el ujú, mejor ISFES de Medellín, ¿cierto? O el mejor ISFES del colegio, ¿cierto? Entonces se trata como de pasar de lo nacional a lo local. ¿Y ujú. cómo se evalúa esa idoneidad? Pues como que a través de estas pruebas que, digamos, tienen sus pros y sus contras, pues porque no son cien por Claro, ciento efectivas, se claro, trata pues como de verificar que todo marche bien y que cada actor del sistema educativo cumpla con lo que le corresponda. Gracias. claro. Muy bien, gracias, Camilo. Exactamente, es decir, esos son criterios que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar un sistema educativo. ¿Alguien más que quiera intervenir? No, está bien. ¿Qué ocurre con este tipo de criterios? Pues como ha dicho Camilo, en fin, a veces pues, bueno, no son objetivos porque no tienen en cuenta pues, determinados factores que sí determinan esos valores diferentes, ¿no? en los criterios que se buscan, ¿no? que se evalúan. Entonces, bueno, esta pregunta es muy amplia, hay muchos criterios, hay muchos ámbitos, podemos poner varias delimitaciones, ¿no? Pero en general la idoneidad de un sistema educativo pues no es solamente, el resumen es que no solamente se mide evaluando cuáles son las notas de los alumnos, ¿no? Hay muchos actores a los cuales hay que determinar, hay que evaluar también para saber si ese sistema educativo, bueno, es adecuado, ¿no? Si cumple determinados criterios, em, si cumple un estándar de idoneidad. A ver, ¿alguien me ha escrito por el chat? Buenos días. Buenos días, Hugo. Y Elías
Didier también, pues, efectivamente, el contexto en este caso, pues sí que habría que tenerlo en cuenta. ¿Siempre se tiene en cuenta? Pues no siempre, pero sí que es una cosa, es un factor determinante. Para abordar esta pregunta con un poquito más de profundidad, vamos a ver qué son estas evaluaciones externas, cuáles son principalmente y qué información nos pueden proporcionar y bueno, qué podemos hacer con esta información, que creo que esta última pregunta, pues bueno, lo tenemos todos claro. Bien, ¿qué son las evaluaciones externas? Es una manera, aquí lo vamos a definir como un término genérico que se refiere a los procedimientos, a las prácticas que tienen por objeto alcanzar, mantener o mejorar la calidad en áreas específicas. Para ello se tiene que hacer un análisis sistemático y crítico de un objeto definido y esa recogida de dudas o de datos, de respuestas relevantes y la formulación de un juicio para que esas respuestas nos den una posible sugerencia de mejora en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sería la definición de una evaluación externa. ¿En qué puede centrarse esta evaluación? Pues bueno, en las instituciones educativas, en los responsables de los centros, en los profesores, como habéis dicho algunos y algunas, en cómo es ese personal educativo, en fin, en los programas, las autoridades. Hay un conjunto de actores que se tienen que tener en cuenta para que ese sistema educativo funcione. Entonces, no solamente podemos remitirnos a una sola pieza de ese sistema educativo, sino que tenemos que evaluar pues, para varios aspectos importantes. Aquí, a ver, te voy a compartir pantalla. Para que veáis. A ver. Espera que lo- Aquí. Aquí os he dejado este enlace, pues bueno, de una manera define cuáles son aquí en Europa los organismos responsables de la evaluación del sistema educativo. Cómo se realiza, cuáles serían o en qué se centraría esta evaluación de los centros educativos, qué criterios busca esta evaluación, cuál sería la evaluación externa de los centros. Hay también una evaluación interna de esos centros educativos a nivel de, bueno, del director, del personal docente y de administración y alumnado. Y por supuesto, la evaluación individual de los profesores. Todo estos serían los criterios, ¿no? Los aspectos importantes a la hora de realizar esa evaluación. Y también tenemos las administraciones educativas que se asignan a otras funciones estos organismos. Aquí la evaluación de los centros docentes normalmente va por provincia. Quiero enseñaros, yo doy clases desde Andalucía, ¿de acuerdo? Que es una provincia, pues bueno, dentro de España, de la comunidad autónoma de Andalucía. Entonces quiero presentaros uno de estos informes de evaluación externa en nuestra comunidad para que veáis cómo, en qué consistiría, ¿no? Esa presentación. Mirad. A ver. Aquí. O sea, lo estáis viendo, ¿no? ¿Cuáles serían las estadísticas de la educación en Andalucía? Os repito, una comunidad autónoma dentro de España. Entonces,
el sistema andaluz de indicadores de la educación, que es del año pasado, pues tendría, estos serían los indicadores que se medirían. ¿Cuál es el porcentaje de escolarización? Por ejemplo, las tablas de escolarización, cuál es el porcentaje de alumnado extranjero, cómo es en porcentaje, en tabla, ese aprendizaje de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta, ojo, nada más que los alumnos dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, ¿de acuerdo? De la Junta de Andalucía. ¿Cuál es el porcentaje de alumnado por grupo y profesor? Pongo, es simplemente a nivel, por daros un ejemplo. Fijaros, aquí tenéis, no sé, por ejemplo, cuál sería el porcentaje de escolarización y de entorno educativo, ¿veis? En 0 años se compara la Comunidad Autónoma de Andalucía y por provincia. ¿Cuál es el porcentaje, no? La tasa y por edades de escolarización dentro de educación infantil. Vamos a irnos a algo más interesante. ¿Cómo es el alumnado? ¿Cuál es el porcentaje, no, de alumnado con necesidades educativas? Fijaros, aquí nos dan esta información muy útil a la hora de nosotros planificar, de ver cómo varían esos indicadores dentro de nuestra propia comunidad. Necesidades auditivas, ¿no? Motora, intelectual, fijaros, trastornos graves de conducta, el de porcentaje más elevado. Y también por provincia. Mi comunidad autónoma, pues bueno, tiene como varias provincias, son 8 provincias, entonces, pues bueno, cada una de ellas también se desgrana el porcentaje. Y en comparación, pues con España, ¿no? Esto sería un sistema de evaluación de la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Os lo voy a dejar, bueno, pues si queréis alguno, echarle un ojo sobre cómo sería el sistema nuestro de evaluación en el ámbito educativo, ¿vale? Vamos a seguir con la presentación aquí. Y me vais a dejar que necesito ir cerrando páginas porque si no, mi ordenador se vuelve loco. Bien, no sé si conocéis la OCDE. Vale. Bien, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y es una entidad global que persigue entre sus metas, ¿no?, políticas que vayan orientadas al desarrollo sostenible de la economía y del empleo, ¿no? Una mejora en la calidad del nivel de vida de las naciones que lo conforman. Esta entidad, pues bueno, tiene varias áreas de estudio y entre ellas la educación y la formación. ¿Por qué? Pues porque la educación se considera una de las principales fuentes de riqueza en una sociedad. Entonces, la OCDE, entre otras áreas de estudio, pues bueno, la educación sí que la evalúa mucho, necesita tener calificar, tener ciertas pruebas de cómo varía esa prueba, ¿no?, esa calidad en los diferentes países que la conforman. ¿Qué es el estudio PISA? El estudio PISA es el programa para la evaluación internacional de los alumnos. Y el objetivo es crear indicadores del capital educativo del que os he hablado antes.
en la sociedad. Por eso, porque conforma uno de las áreas más importantes dentro del desarrollo de un país. Entonces, este capital educativo se compone de los saberes, habilidades, competencias y características individuales de los habitantes que resulten significativas para el bienestar personal y económico. La evaluación PISA lo que busca es obtener datos acerca de cómo los ciudadanos manejan la competencia matemática. ¿Qué sería manejar la competencia matemática? Pues bueno, si los ciudadanos saben manejar las herramientas matemáticas en los contextos de la vida diaria en la que ellos se desenvuelven en su contexto de vida. Y el objetivo sería, pues bueno, obtener indicadores que puedan mejorar esa calidad del sistema educativo o del nivel de evolución, ¿vale? De esa competencia matemática. Eso es lo que busca la evaluación PISA. Aquí, en 2 minutos, os lo voy a resumir para que lo veáis, ¿vale? Vale. Creo que lo tengo, pero... ¿Dónde se me ha ido? Vale. Ahora lo que voy a hacer es que... Disculpadme, pero creo que no es buena idea que tenga tantas pantallas abiertas. Y... Vale. Bien, ahora que tenemos esto, voy a ver si tengo bien la configuración, ¿vale? Para que... Aquí. Bien. En este vídeo queremos dar a conocer el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA, coordinado internacionalmente por la OCDE y cuyo centro nacional es el INE, Unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional. PISA se llevó a cabo por primera vez en 2000 y tiene una periodicidad de 3 años. La última recogida de datos para PISA fue en 2018 y los resultados fueron publicados en 2019. Este estudio evalúa las competencias que han alcanzado los estudiantes de 15 a 16 años al acabar sus estudios obligatorios en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Además, en cada ciclo se incorpora una competencia innovadora como la competencia global en 2018 o el pensamiento creativo en la edición de 2022.
ya que debido a la pandemia, el ciclo se alargó un año. En diversas ediciones se han añadido otras competencias como la financiera y desde 2025 se incorporará la evaluación del inglés como la lengua extranjera, FLA. El estudio tiene como principales objetivos conocer el grado de preparación de los estudiantes para seguir aprendiendo e incorporarse en un futuro mercado laboral, identificar áreas de mejora y evolución de los resultados en el tiempo y permitir la comparación internacional del rendimiento y entorno escolar de los alumnos. Los instrumentos del estudio son, por una parte, unas pruebas cognitivas que miden el rendimiento del alumnado en las competencias mencionadas. Y por otra parte, unos cuestionarios de contexto para el alumnado y los equipos directivos de los centros escolares. En España, se amplía la muestra a todas las comunidades autónomas con el fin de obtener datos representativos propios y comparables con los del resto de países participantes en el estudio. La próxima aplicación tendrá lugar en la primavera de 2022 y los informes se publicarán en 2023. En nuestro sitio web y nuestro blog encontrarás información detallada del estudio y publicaciones relacionadas con este, tanto a nivel nacional como internacional. También puedes encontrarnos en LinkedIn y Twitter. Esperamos que este vídeo te haya servido para conocer mejor el estudio PISA. Bueno, quería que vierais de lo que va el informe PISA, ¿vale? De lo que estudia o de lo que evalúa este informe, ¿vale? En general, este estudio ya hay nuevos resultados, lógicamente, y bueno, nos sirven un poco para saber qué mejorar. En el caso de España, pues bueno, supongo, no sé en vuestros países los que no seáis de aquí de España, pero el caso de matemática, la evaluación matemática en nuestros estudiantes, pues bueno, no suele ser de las más favorables, así como las asignaturas de ciencia. Son datos que a nosotros nos arrojan información acerca de que hay que hacer algo para mejorar la enseñanza en las matemáticas. Esos datos, el que haya que cambiar, actualizar la didáctica de las matemáticas, bien avalada por los datos, por los resultados de estos informes PISA, ¿de acuerdo? Por eso son útiles a la hora de, bueno, de enseñarnos qué mejorar nosotros como docentes. Aquí voy a ir un poquitín más rápido, ¿vale? Me interesa que lleguemos al final y que, bueno, completemos la tabla. Bueno, la competencia matemática, pues, se define como la capacidad del estudiante para realizar, para analizar, comunicar, enunciar, formular y resolver problemas matemáticos en diferentes dominios y situaciones. Por eso es tan importante cuando nosotros planteamos en el aprendizaje basado en problemas, cuando planteamos un problema, la situación inicial, el contexto inicial de esa situación problema es fundamental. Para que la competencia matemática se vaya desarrollando, se enseñe de manera eficaz, y se consiga fomentar esa competencia, hay que contextualizar. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que nosotros fomentemos la competencia matemática en nuestros alumnados. ¿Cómo? Contextualizando problemas, o sea, contextualizando el contenido de los saberes básicos que estamos impartiendo en clase en un contexto real. ¿De acuerdo? Este estudio propone delimitar diversas capacidades de los estudiantes para enfrentarse con los problemas cotidianos más variados por medio de las matemáticas y evaluarlos, emitiendo juicios bien fundados. ¿Cómo se evalúa o en qué se concentra este informe?
se concentra en la capacidad que tienen los alumnos de 15 años para leer formularios, es decir, para entender lo que estamos planteando, para pagar facturas, para no ser engañados en tratos que impliquen dinero, para determinar cuál es la mejor compra en el mercado, y contextos cotidianos, como podéis ver. Y se analiza, decirlo de manera un poquitín más genérica, analizar también cómo se comunican, relacionan, valoran e incluso se aprecian a la hora bueno, pues de emplear las matemáticas en su vida. Es decir, no sé la experiencia que tenéis. Yo he tenido experiencias de estas con alumnos que a lo mejor por circunstancias personales estaban trabajando en el mercado, sus padres tenían algún puesto en el mercado. Y una manera de motivarlos es ponerlo en situación de contexto de cuando están vendiendo y están haciendo transacciones en un periodo de tiempo que tiene que ser muy rápido, muy veloz y bueno, y no los pueden entender, ¿no? Yo les decía ayer en clase. Y funciona mucho más que leer un simple problema del libro y aplicar una fórmula, ¿de acuerdo? De eso se trata la competencia matemática que evalúa PISA. Y más sobre lo mismo, la intención del estudio PISA es elaborar preguntas en las que esas competencias de las que hemos hablado antes, todo el curso, se interconecten si es necesario recurrir al mismo tiempo a muchas de ellas. ¿Por qué? Porque a la hora de tú trabajar la competencia matemática, imaginaros, en el caso de un mercado, de un mercadillo, por ejemplo, tú también tienes que fomentar, tienes también que trabajar la competencia lingüística. O tienes incluso que, o podrías también trabajar la competencia de aprender a aprender o la competencia de emprendedora. Es decir, son una serie de competencias que nuestros alumnos van a tener que trabajar a la misma vez. Este estudio parte de que las matemáticas se adquieran en la escuela, pero que luego interactúa con todas esas interrelaciones asociadas en diferentes contextos, diferentes situaciones de su vida, ¿no? De su entorno. Aquí vamos a hacer de nuevo una puesta en común para ahora un poco seguir con el tema, pero desde otro ángulo. ¿Alguno de vosotros o de vosotras habéis participado en alguna evaluación externa? No sé, los que trabajáis en centro, que habéis trabajado ya. ¿Qué me decís por el chat? No, Francisco Profe. no, Camilo tampoco. Profe, ¿Sí? en participado es en haber presentado evaluaciones externas. Disculpa, estaba pensando en otras. Es que aquí los estudiantes son los que presentan, pero uno está pendiente de eso, de las de evaluar para avanzar, pero es a nivel de Colombia, no es externa, no es extranjera, digamos. No, una evaluación externa a tu centro, al centro donde tú estás trabajando, Marta. Ya, sí, profe. Aquí para los grados hay, pues hace como 2 años había para todos los grados, creo que ahorita solamente los dejaron para los grados impares, tercero, quinto, séptimo, noveno, que se llamaban Evaluar para Avanzar. Este año creo que le cambiaron el nombre porque como no oriento en uno de esos, pero sí sé que tienen que presentarlo, pero ellos, la finalidad de ellos es pues mirar a ver en qué pensamientos hay debilidades en los estudiantes. Ellos nos envían, o anteriormente hacían eso, nos enviaban una tablita describiendo dónde tenían las debilidades, entonces para que las tuviéramos en cuenta para trabajarles a ellos, reforzarles en esas temáticas, digamos, o en esos pensamientos.
y lo hacían a nivel de alumnos, es decir, lo Sí, hacían en el alumnado. sí, señora, los estudiantes, pero entonces nosotros los docentes recibíamos la evaluación de los estudiantes, se la dábamos a conocer a ellos para también que pues ellos supieran en qué, a cada uno, o sea, para cada uno salía su Ujú. valoración en qué está bien, en dónde tiene fortalezas y dónde tiene debilidades. Pero a nosotros como docentes también pues nos salía un análisis en qué pensamiento es donde estaban como peorcito para pues trabajarles y reforzarles en esos pensamientos matemáticos. Ujú, vale. A nivel de centro, es decir, me ha hablado No, profe, es a nivel nivel, es a nivel nacional que hacen esas pruebas. a nivel nacional. Vale, vale. Sí, señora. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Marta. ¿Alguien más? Es decir, Profe, como docente. ¿Sí? en ¿Quién es? Francisco, Hola, Francisco, profe, cuéntanos. a nosotros se estaban realizando unos exámenes a los chicos, a los estudiantes, cada periodo al finalizar y estaba a cargo de una empresa que se llama Tres Editores y ahí indicaban las competencias de cada alumno en cada materia y pues nos daban una serie de capacitaciones como para mejorar, que los chicos mejoraran y pues eso nos servía para lo de las pruebas IFE, que es el examen que se realiza aquí en Colombia. Para el acceso a la universidad, imagino. Sí, se llama así prueba IFE, y que es para el acceso a la universidad. Ujú, sí, aquí en España pasa igual. Hay un sistema, unos exámenes que ahora se llama PAU. em, Antes se llamaba EBAU, ahora le han cambiado el nombre y para acceder a un determinado grado, a una determinada carrera, lo que tú quieras, necesitas también pasar unos exámenes. Ese examen te hace nota media, bueno, con la nota que tú hayas tenido en los cursos inferiores, te hacen, digamos, media con la nota final del examen, más con la trayectoria o nota que tú hayas tenido durante los años previos, durante la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, ¿de acuerdo? Y claro, ahí, pues bueno, sí se hace también evaluación acerca de cómo son los centros, hay evaluaciones externas, nacionales, internacionales, y bueno, sí que se hace aquí también. ¿Alguien más que quiera? Sabrina nos dice que en su colegio se hace el MAP, un test de NWEA. No sé qué es eso, Sabrina. No lo conocemos por aquí. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Hola. Trabajo en un colegio con sistema americano y entonces hacemos la prueba de MAP, de MWEA, que es una prueba de crecimiento, de medida de crecimiento académico. Ajá. Entonces mide el Interesante. crecimiento de los estudiantes y como el logro que tienen. Es una prueba que hacemos 3 veces al año y es Qué una prueba interesante. sí, la hacemos en octubre, enero y ya al final del año y es una prueba en tiempo real. O sea que se va adaptando a cómo el estudiante va desempeñándose. Mientras más respuestas correctas tiene, pues más le va como retando y mientras más errores comete, pues más se lo va como facilitando o le va poniendo las preguntas en base a lo que el estudiante puede contestar. Entonces ahí pues luego nosotros podemos en línea podemos ver cómo le fue al estudiante y podemos ver qué tanto está alcanzando los contenidos del periodo en el que debe de estar, o si va atrasado, si va adelantado y qué tanto está creciendo. Es una herramienta súper interesante. La verdad es que es muy interesante, Sabrina. Yo no la conocía. Así que, bueno, tomaré nota de ella e investigaré más sobre este tipo de evaluación porque me parece muy interesante. Sí, es Gracias. muy interesante y aparte a los estudiantes les hemos dado como lo hemos involucrado mucho en el proceso y lo ponemos a que ellos mismos se tracen metas de logro y qué van a Vale. hacer para O sea, llegar a esas metas. o Sí, sea y que ellos lo se utilizáis ocupan también, bastante. lo utilizáis también como evaluación, como autoevaluación, ¿no?
como Sí, proceso no. de... Ujú. Sí, No afecta como las notas que los niños tienen en las distintas áreas, porque es algo meramente como a su crecimiento como estudiante. Pero es si ellos lo informativo. utilizan como, exacto, es informativo y si lo utilizan como medida y están súper como al pendiente de saqué tanto que tengo que hacer para llegar a mi próxima meta y Qué demás. bien, muy Sí, interesante. está en español, se evalúa en inglés las áreas de matemática, lectura y ciencias y hay una área de lectura en español Ujú. Bueno, solamente. Muy interesante. pues tomaremos nota, Sabrina. Gracias. Bien, y Lorena, que la tenemos a la espera. Cuéntanos tú, Lorena. Hola, buenos días para todos. Ujú. Pues yo trabajo en una institución que es del gobierno como tal y nosotros este año colocamos un proyecto pues independiente ya propio de la institución como tal, como medida para mejorar el nivel educativo de la institución. Entonces contratamos una empresa evaluadora externa para realizar unos simulacros estilo pruebas saber, que son las pruebas que realizan los estudiantes en grado 11. Pero nosotros este simulacro lo comenzamos a abarcar desde primero, desde el grado primero hasta los chicos de grado décimo con el fin, bueno, 11 también, pero 11 fue un simulacro diferente, con el fin de que los chicos vayan perdiendo un poquito el miedo y se vayan Claro. preparando, porque es que ellos hacen simulacro, pero ya en décimo, desde noveno décimo para prepararse para 11. Entonces nosotros vimos que es como algo muy tardío para la preparación, porque ellos a las pruebas ITFES, que son las pruebas que presentan en 11, le tienen demasiado temor porque se ven enfrentados a estas pruebas, pues ya cuando ya están finalizando su preparación secundaria. Entonces, ya hicimos la primera prueba este año, se tiene proyectado hacer otra prueba ahora en agosto para mirar las falencias que los chicos van presentando, las dificultades en torno a prepararlos a ellos para esas pruebas cuando tengan las pruebas en 11 y para mirar las falencias y cómo nosotros desde la institución podemos ir abarcando mejor la temática de acuerdo a lo que ellos pues les van a Vale. preguntar y para hacer un enfoque como tal en esto, porque pues ellos hay veces sienten de que de alguna manera no alcanzan a abarcar y nosotros también sentimos que no alcanzamos a abarcar la temática completa, entonces para mirar en qué nos centramos más que les pueda ayudar a ellos en pro de esa preparación. Muy interesante también, Lorena. Se trata, aparte de evaluar determinados contenidos, también se trata de ir preparándonos al alumno para que sepa enfrentarse a ese reto, ¿no? A esa prueba final, ¿no? Y ese es un ejercicio, bueno, también muy, no, un buen ejercicio sobre cómo preparar a nuestros alumnos para enfrentarse bueno, a exámenes que en el futuro pues, pueden ser más determinantes, ¿no? A la hora de elegir o de determinar sus elecciones futuras. Está muy bien planteado, muy bien. John nos dice, la mayoría de los colegios en Colombia realizan simulacros. Aquí también se hace, de la ICFES. Estas son realizadas por empresas privadas. Sí, son por empresas privadas. Aquí y bueno, y os pregunto, esta pregunta y ya cambiamos seguimos avanzando porque si no, pero me interesa. ¿Y no creéis que estos simulacros sean realizados por empresas privadas, los resultados no pueden estar sesgados? John, ¿puedes comentarnos algo acerca de Hola, profe, eso? buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Compañeros, buenos días. Pues, no, generalmente hay varias empresas que se presentan a las instituciones educativas, pues, a ver que sean contratadas. Entonces, lo que ellas hacen es presentar más o menos como las temáticas. Eso viene desde primaria hasta bachillerato, hasta 11. Incluso en los colegios
en los que yo he estado, se aplica cada periodo, digámoslo así. Ujú. Incluso se cuadra, hay unos que le llaman martes de prueba también, creo que los compañeros también han trabajado con eso. Otros se realizan cada fin de mes o cada fin de periodo más bien. Eso es dependiendo también del colegio como lo contrate. Generalmente son de las temáticas que se dictan, tanto, ahí van casi todas, todas. Va matemáticas, español, inglés, sociales, o sea, Cierto. en todo, en todas las áreas. Ujú. No especifican una sola, sino en la mayoría. Que Vale. vayan sesgadas, bueno, tal cual, pero no he visto así mucho. No, no. Vale. Pero Simplemente. tratan de, señora, Sí, sí, sí. No, 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 no. Dime. cuénteme. No, 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 no. Venga, Ah, tú no. primero. Pero tratan de ajustarlas incluso pues a lo que dice la norma nacional, ¿no? Ujú. Incluso hay algunas que de pronto ya están tratando de sacar o sacan preguntas también utilizadas en los de las pruebas PISA, ¿no? Más o menos que investigan con los estudiantes que han presentado cómo, qué tipo de preguntas salen, cómo son y todo eso, y tratan de Claro. adaptarlas. Pero ahí va, ahí se va, de a poco. Está bien. Vale. Es, al final, eh, la conclusión que estamos sacando de esta pregunta o de esta puesta en común es que esa información que nosotros tenemos es muy útil para, aquí, ¿veis el chat? Imagino. Es muy útil para nosotros, ¿de acuerdo? Sea positivo, sea negativo, para enseñarnos cómo, qué tenemos que mejorar, cuáles son las falencias de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esas finalidades sí que podemos utilizarlas para nuestra mejora y para nuestras clases, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí, aquí en España quería, pero voy a pasar rápido porque me interesan más otros temas. Os dejo la página web, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Tenemos evaluaciones a nivel nacional, y también tenemos evaluaciones a nivel internacional, ¿de acuerdo? Y mira, para que sea más fácil y más rápido, no, os voy a dar un paseo por aquí. Bueno, en el examen, a ver, por supuesto que no, en ningún momento os va a caer alguna pregunta acerca de qué evaluaciones, cuáles son las evaluaciones nacionales y cuáles son las evaluaciones ¿eh? Internacionales, ¿de acuerdo? Es para que vosotros sepáis, en fin, qué se puede evaluar, qué interesa y sobre todo para qué podemos utilizar esa información que se obtiene. Pero no os preocupéis porque, bueno, no se os va a preguntar de cuáles son las evaluaciones nacionales que tenemos aquí en España, ni nacional ni internacionalmente, ¿vale? Bien, en el caso de las evaluaciones nacionales, pues bueno, tenemos varios aspectos, criterios que podemos tener en cuenta. Se evalúa, aquí las tenéis, evaluaciones de diagnóstico, también se realizan pruebas en formato digital, hay marcos de evaluación del proyecto de centro, ¿de acuerdo? Se pueden evaluar también las competencias, pero evaluaciones nacionales a nivel centro, ¿de acuerdo? Y una evaluación del sistema general educativo. Si queréis más información, aquí tenéis un buen vídeo resumen. Fijaros, en el caso, imaginaros de las pruebas de formato digital. ¿Veis? Decidme si lo veis, creo que sí.
aquí la competencia, ¿veis? Lo que hacen es que directamente nos ponen ejemplos de lo que se ha hecho, pues bueno, otro año. En el caso de la evaluación internacional, disculpad, aquí. Si tenéis curiosidad, esta página os la he dejado en la presentación, es muy intuitiva. Podéis dedicar mucho tiempo porque cuáles son los indicadores que tenemos. La página de Euridice Ready, que es la que hemos visto antes, ¿veis? Aquí tenemos las evaluaciones internacionales. Aquí sí que nos vamos a detener un poquito más. Tenemos la evaluación TIMSS, TALIS, PIAS, que evalúan la competencia matemática, pero desde otro punto de vista, ¿vale? Ahora os voy a repasar, voy a dar un repaso sobre esto. Pero si lo queréis ver con más detalle, ¿vale? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de evaluación TIMSS, ¿qué tipo de evaluación es la evaluación TIMSS? Mira, tarda tanto en cargarse, y lo voy a dejar directamente en la presentación. Bueno, ahora después vemos lo que os quería poner en el vídeo. Creo que estáis viendo ya ¿podéis ver la presentación? Sí, ¿no? Vale. Aquí. Como estábamos comentando, la competencia de los estudiantes se refiere a las capacidades individualmente desarrolladas, que se ponen de manifiesto por el tipo de tareas que se abordan. Entonces, este tipo de competencias, pues bueno, se agrupan o pueden clasificarse en tres tipos de grupos, ¿no? Se clasifican en tres niveles. El grupo 1 sería la reproducción de conocimientos estudiados. El grupo 2, o el nivel 2, vamos a llamarlo nivel 2, prefiero niveles que grupos, sería cuando nosotros proponemos una situación de solución de problemas que no son rutinarios, pero sí que incluyen escenarios familiares o casi familiares para el estudiante. Y el nivel 3 son indicadores que incluyen un elemento en el cual el alumno tiene que demostrar que ha reflexionado sobre los procesos que se necesitan o que emplea para llegar a la solución de ese problema que nosotros nos planteamos. Son problemas más complejos. Y en este nivel, pues bueno, sí que el alumno tiene que indicar, los indicadores se miden, pues el proceso de razonamiento y de solución al problema planteado, ¿de acuerdo? Aquí era donde yo quería llegar. La evaluación PISA, pues bueno, ¿qué ocurre también? Estas hay preguntas que como son evaluaciones externas, muchas veces se agrupan o se suben esas preguntas las suben para que los docentes puedan trabajarlas y puedan desempeñar su labor a la hora de trabajar esa competencia matemática. Entonces, fijaros, hay recopilaciones de estas 34 preguntas que, bueno, pues se han utilizado en los años 2000, 2003 y 2006. Echad por aquí y lo vais a conseguir. Aquí, mirad, o sí que me he descargado una pregunta para que veáis cuál es el tipo de planteamiento de pregunta que se hace. Sería este.
ahora sí que voy a avanzar un poco. Construyendo bloques, ¿no? A Susana le gusta construir bloques, es un ejemplo de pregunta, ¿vale? Tipo PISA, es lo que estamos viendo. A Susana le gusta construir bloques con cubos pequeños, como el que se muestra. Y tiene muchos cubos pequeños como este. Utiliza un pegamento para unir los cubos y construir otros bloques. Primero Susana pega 8 cubos para hacer el bloque que se muestra en el gráfico. Y luego Susana hace los bloques macitos que se muestran en la figura o en los gráficos B y C. Entonces, la pregunta de que seguiría sería esta. ¿La tenéis? ¿La estáis viendo? Bueno, ¿estáis viendo la pantalla? Sí, señora. Profe, ¿Estáis viendo? Vamos a ver, Sí. ¿estáis viendo lo de construyendo bloques, no? ¿O no? Sí, aquí está. Bien, pues la pregunta sobre esta pregunta tipo PISA, ¿no? De desarrollar, de demostrar esa competencia matemática, pues bueno, se plantea una situación, problema como esta de los cubos, parece que no tiene mucha complicación, y a raíz de esta situación, pues bueno, se hace la pregunta 1. ¿Cuántos cubos pequeños necesitará Susana para hacer el bloque que se muestra en el gráfico B? ¿Cuántos cubos pequeños necesitará Susana para el bloque macizo? Y este tipo de preguntas, no os voy a leer todas las preguntas, van aumentando en niveles, en los niveles que yo os he ido diciendo anteriormente, en niveles de complejidad. ¿De acuerdo? Y pues nada, estos resultados son los que se obtienen en los resultados PISA sobre la competencia matemática. Como esta pregunta, pues bueno, ya hay una recopilación, os lo he dicho antes, de varios ejemplos de situaciones de la competencia matemática en la evaluación PISA. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, que lo sepáis, ¿vale? Vale, vamos a seguir con la presentación y aquí otros tipos de evaluación externa, ¿de acuerdo? TIMSS, que no me cargaba antes la página, es un estudio que se realiza sobre las matemáticas y las ciencias en un mismo marco teórico. Y bueno, intervienen 50 países, incluida España. Estos tipos de evaluaciones nosotros lo hacemos a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a través del gobierno. ¿De acuerdo? No son empresas privadas, lo pueden hacer empresas privadas, pero nosotros utilizamos este organismo, ¿de acuerdo? En el marco de TIMSS, pues bueno, tiene en cuenta los currículos de los países participantes. Y ello se manifiesta en que, bueno, el estudio compara el currículo oficial de un país con lo que realmente hace cada centro. Este estudio es interesante. Y con los resultados que obtiene el alumno. ¿Por qué este estudio es interesante? Pues porque muchas veces se plantea, se programa a cumplir un currículum, el sistema educativo, etc. Y por circunstancias determinadas, determinados centros no pueden cumplirlo. Entonces, bueno, es muy interesante saber, sí, conocer
lo que se pretende con lo que finalmente se alcanza y por qué. Si es un problema de centro, es un problema de contexto o qué se puede hacer para mejorarlo, ¿de acuerdo? Otro estudio también interesante es el estudio TALIS, que es el estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, ha sido elaborado por la OCDE. En este estudio lo que se hace es que se examinan aspectos importantes de la enseñanza y el aprendizaje mediante cuestionarios a los profesores y a los directores de la educación secundaria obligatoria. Entonces, fijaros, aquí se tiene en cuenta la respuesta ya no del alumnado. Y siempre, bueno, es importante saber cuál es el nivel de logro, o, bueno, que consiguen, ¿no?, nuestros alumnos. Pero también es importante saber la información que tienen esos profesores y esos directores de centros educativos, además de una etapa que es la educación secundaria obligatoria, que son niveles más inferiores. Entonces también es importante. ¿Por qué se analiza? Pues se analiza cómo se forman, cómo se desarrollan los profesores, si necesitan más cursos de formación, si necesitan menos cursos de formación, en fin, qué es lo que necesitan. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eso repercute directamente sobre el trabajo del profesional y además, de manera clara, sobre la repercusión sobre el centro escolar. ¿De acuerdo? La labor docente es igual al desarrollo de ese centro, ¿no? ¿Qué más? Este es el último estudio que os voy a enseñar, y antes me quiero ir a la actividad. Este estudio es el TEDS, es un estudio internacional sobre la formación inicial en matemáticas de los maestros, dirigido y coordinado por la IEA, que es una organización, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, no me sale la palabra. Entonces, en este informe, el último que se hizo también fue en el año 2012, ¿vale? Y es que va dirigido a maestros en vez de a profesores de la educación secundaria, pero en vez de niveles más superiores va dirigido a niveles más inferiores. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Esta es información de oro que nosotros debemos y podemos utilizar. ¿Para qué? Pues bueno, pues para mejorar siempre tanto la calidad del centro como la calidad nuestra como docente, pues como identificar esas falencias que tienen los estudiantes para mejorarlas de alguna manera. ¿De acuerdo? Bien, esta pregunta sí que me gustaría que alguien participara sobre su propia experiencia. ¿Alguien ha identificado algún problema que tengan estos estudios? Por ejemplo, ¿qué creéis que tiene de debilidad este tipo de estudios tan genéricos, tan estandarizados, o quizás tan enlatados? ¿Qué creéis que le puede faltar de variable, no? No sé. O si pensáis algo. A ver, Diego, Juan. Profe, yo considero que, digamos, uno de los principales limitantes que tienen estas pruebas es que trata de medir con el mismo rasero a todas las instituciones educativas. Yo creo que ese es fundamental. Totalmente. Hablo pues un poquito desde Colombia, eso que yo pues conozco pues un poquito más de la mano el caso de Antioquia, que es un departamento de Colombia, pero o sea, digamos, acá se hacen las pruebas, a ver, en el grado 11, ¿cierto? Se hacen otras, Sí, pero digamos esa es la principal. Y Colombia es un país absolutamente diverso, ¿cierto? Con unas desigualdades económicas y sociales pues enormes.
Entonces yo a veces me cuestiono, digamos, sobre la confiabilidad que tienen estos Estudios. evaluaciones, ¿cierto? Mm. Porque no es lo mismo usted juzgar al colegio, la institución por allá rural, que cada 4 horas del casco urbano más cercano, que el profesor tiene que llegar a caballo o en mula, a la institución X ubicada en tal ciudad, capital, donde asisten los chicos estratos 5 y 6. A mí me cuestiona eso. Sin embargo, se hacen y bueno, peor fuera que no las hicieran, pues entre otras cosas, pero creo que eso es un factor importante a tener en cuenta. Gracias. Totalmente. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, profe, estoy de acuerdo con mi compañero y lo otro es, digamos, las pruebas. Hay muchos niños, por ejemplo, indígenas, hay campesinos y, digamos, el lenguaje no está adaptado o los problemas contextualizados no están adaptados, lo que dice el compañero. O sea, eso es, miden todos por igual. Yo... Y lo, perdón, Sí, profe, sí, y lo no, otro es que creo, ay, qué pena, profe, y lo otro es que creo que también les hacen como una evaluación del contexto familiar, que cómo es el hábitat, como si el conocimiento de pronto dependiera de la formación que se da en el colegio, sino creo que miden también es sus condiciones de vida, si tienen internet, si tienen casas en Bareque o bien construidas, o sea, no sé, y eso lo tienen en cuenta para las evaluaciones también. Sí, es decir, yo coincido con vosotros plenamente. Yo pienso que el problema que suelen tener estos estudios es que por lo general no se tiene en cuenta el contexto. Y uno de los temas principales que hemos estado hablando toda esta semana es de cómo influye a la hora de planificar, a la hora de diseñar, a la hora de impartir clase, de dar clase, de desarrollar nuestra labor, cómo de importante es tener en cuenta el contexto de aula. Si eso no se tiene en cuenta, no funciona. Porque bien sabemos que una propuesta de aula puede estar perfectamente definida, puede estar perfectamente descrita, planificada, etcétera, pero si no es fácil que funcione en dos aulas que tengan un contexto diferente. No es lo que suele pasar. La teoría es una cosa, pero nosotros tenemos que siempre adaptarla. Entonces coincido con vosotros. El problema quizás de estos estudios es que muchas veces no se tiene en cuenta el contexto del centro de aula. Entonces, pues, bueno, habría que incluir algún tipo de variable que con ese criterio nos ayudarán a analizar, ¿no? Esos nuevos resultados, ¿no? Con el criterio de contexto, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya hemos hablado de esta actividad, sí que en estos minutos voy a sacar, vamos a intentar seguir completando la última actividad que nos dejamos ayer. ¿Vale? A ver, que está aquí. Decidme si la estáis viendo porque yo no sé lo que estáis viendo. A ver, ¿estáis viendo la actividad que dejamos escrita el otro día? ¿Sí? ¿No? Profe, pues ahí se ve una actividad, pero yo no estuve en esa actividad, no sé si será, dice contexto, entorno, Está bien. centro. Ah, Era fue el de la... de la vez anterior, para que sigamos Ok. completándola un poquitín. Yo lo que quiero saber es si hay alguien, ahora que habéis llegado más tarde, los que se han incorporado, ¿alguien tiene un boceto
No es evaluable, es simplemente por compartir. ¿Alguien tiene algún boceto de actividad que podamos comentar, compartir, en fin, hablar sobre ella? Como la actividad, la última que entregamos o algo así, Sí. para calificar. Sí, puede ser. Muy bien. ¿Quién eres? Eres Francisco, Francisco, que por la voz... déjeme la, ¿Tienes permiso, Francisco? ya va, déjeme lo busco para compartirla, pues de pronto eso sirve. Espérate, que voy a ver si tienes permiso para compartir. Venga, que te voy a dar permiso, ¿vale? Mientras comento lo que nos dice Sabrina. Dice, la necesidad específica de cada estudiante. Hay chicos que, por ejemplo, necesitan movimiento cada X tiempo o necesitan escuchar el contenido para entender mejor. Pero este tipo de pruebas no se hacen, no se tiene en cuenta esta diversidad, ¿no? Son muy limitadas, sí, Sabrina, coincido contigo. Carlos, ¿esta es la última actividad que se hizo? Sí, os dejé el link del documento, os dejé el documento para que pudiéramos completarlo y comentarlo en casa, para que hicierais la actividad en casa y comentarla en clase si alguien la tenía hecha. ¿De acuerdo? Vale, sí. Profe, Sí. no me deja compartir, yo estaba intentando compartir. No, espérate un momento, a ver. Mira a ver ahora. ¿Sí? Sí, profe. Recuerda que tiene que buscar, ¿no?, la otra pestaña donde salgo también yo para que pueda ver lo que yo estoy compartiendo. Ahora sí, ahora ya lo veo perfectamente. Gracias, Francisco. Lo veo perfectamente. Vamos. Bueno, profe, esto fue lo que yo hice en la actividad número 3 de la clase invertida. Esta es la de clase invertida, pero yo no quería la de clase invertida. Ya. Yo Pero esta se quería... parece, profe, porque yo fui el que di la idea de los múltiplos y de los divisores. Y era porque yo había hecho eso de la clase invertida. Bueno, vamos a ver, no pasa nada. Yo lo que quiero es que Bueno, yo lo que quiero es que me desarrolle una metodología de aprendizaje basada en problemas. Ya, nada, entonces te debería buscar otra. Nada, esta no funciona. Bueno, vamos a ver. Porque esta es de clase invertida, profe. No. De clase invertida está bien, pero nosotros necesitamos... bueno, voy a dejar de que... Voy a dejar de compartir entonces, mi profe. Yo voy a dejar... Exacto, voy a compartir. Ahora yo voy a compartir, ¿vale? Un momentito, a ver qué pasa. Aquí, vale. Bueno, pues vamos a volver a la actividad, ¿vale? ¿La podéis ver? Sí, ¿no? ¿Mm? No. A ver, ¿podéis ver mi pantalla? ¿Podéis ver la Sí, profe. actividad? Sí se ve claro. Sí, profe. Venga, estupendo. Entonces, bien, acordaros, necesito una voluntaria o un voluntario para escribir. Hágale, profe, yo escribo. Venga. Si puede Gracias, compartir el Carlos. link para hacerlo. Vale.
Es cierto que no lo del otro día no lo tenéis, ¿no? A ver si puedo ahora compartirlo ahí, un momentito. ¿Cómo puedo? Bueno. Vale, me voy aquí. Llega un momento en el que mi Zoom, sobre todo al final, es como si detectara que está ya cansado y que ya no quiere. Un momentito. No sé por qué no. Vamos a ver qué ocurre. Si todo va bien, creo. Venga, ¿lo tenéis ya? Venga. Bien, os pongo en contexto, venga, que nos vamos a retrasar unos minutillos, pero bueno. Fijaros, vamos a hacer una recopilación, una recapitulación, una recopilación. Mejor. Recapitulación. Ahora. Bien, yo también estoy cansada, vamos a ver. Así que os pido disculpas. Acordaros, título de la propuesta, múltiples y divisores, pero Francisco, no vamos a utilizar el aula invertida. ¿De acuerdo? El aula invertida, ya lo comentaremos cómo ha ido esa actividad en la próxima sesión, pero nosotros hoy lo que queríamos seguir haciendo era un título de una propuesta, un bloque de contenido, acordaros siempre que los contenidos estaban en bloque, y vamos a tener 3 sesiones, ya revisaremos esto, de 60 minutos, porque un aprendizaje basado en problemas no se puede nunca desarrollar en una sesión, acordaros de eso también, porque tiene una serie de fases que ya repasaremos, que se tienen que llevar a cabo bien para que sea un ABP correcto. Los contenidos eran los factores, los múltiples y los divisores. Nos faltaba por completar las competencias específicas y los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación los vamos a dejar porque son elementos curriculares, de acuerdo, que habría que copiar y pegar. Y los objetivos, pues bueno, pues la taxonomía de Bloom la revisaremos en la siguiente sesión, en la de refuerzo, y lo podemos también completar, ¿vale? Pero me interesa lo siguiente, elegimos el aprendizaje, elegimos este tipo de metodología. ¿Por qué? Porque estábamos en un entorno en el cual el colegio estaba situado en una zona rural, con un nivel socioeconómico que no era muy alto, era medio bajo, no tenía fluido eléctrico y el clima era caluroso. El centro
no tenía conectividad, era un centro pequeño, con aulas pequeñas, había salas de informática, zonas verdes, patios, y los profesores tenían un buen nivel, y el alumnado eran 26 niños. En este aula la mayoría eran mujeres entre 13 y 14 años. Ya sabemos que no es, es decir, es un nivel cognitivo, ¿no? En el cual pues, bueno, tiene una madurez suficiente como para que se puedan emplear con ellos metodologías sin que se distraigan. Es decir, este nivel educativo a mí me parece interesante porque con estos alumnos se pueden hacer ya muchas cosas. Están desmotivados y en su mayoría son repetidores con diversidad. Es decir, hay estudiantes que tienen problemas cognitivos, otros que se dedican a tareas rurales, en fin, etc. Bien, ¿por qué se decidió utilizar el aprendizaje basado en problemas? Porque quizás en este contexto de aula, el problema la metodología Flip Classroom no sería muy práctica. Si estamos en un entorno en donde los alumnos van a tener quizás que trabajar en casa, ¿no? Ayudarle a sus padres, ¿no? En la tarea del campo por la tarde, y además no es un entorno con una buena conectividad, pues no sería lo suyo hacer una aula invertida donde los alumnos pues tuvieran que ver vídeos, aunque sean cortitos, pero no tenemos la seguridad de que la gran mayoría de esos alumnos pues bueno, tenga acceso al visionado de ese vídeo. Entonces, ¿por qué elegimos el aprendizaje basado en problemas? Pues porque con esta metodología sí que de alguna manera podemos partir de una situación, contexto, un problema en el cual ellos puedan aplicar esos contenidos a su situación real. Entonces se planteó organizar una huerta familiar. ¿Cómo optimizamos el riego y la distribución de los cultivos? Bueno, antes de definir el problema, o sea, antes, cuando planteamos el problema, ¿no? Uno de los puntos clave es plantear a nuestro alumnado una situación en la cual esté ese problema, ¿de acuerdo? Una situación clave. Entonces, la situación clave que yo planteé para que, bueno, fuera el inicio sería en muchas familias del pueblo se cultivan productos en pequeñas huertas para el autoconsumo, ¿no? Como en un entorno rural. Y bueno, una de estas familias ha pedido ayuda a los estudiantes para organizar mejor su huerta, ya que quieren ahorrar agua y energía, y especialmente porque no tienen acceso a la electricidad y dependen de sistemas de riego manual o por gravedad. Entonces, en esta situación que se plantea, es que vosotros os imaginéis una situación, la pregunta que tienen que resolver es ¿cómo se podría optimizar el riego y la distribución de cultivos? Es decir, utilizando para enseñar, acordaros, los factores, o sea, las relaciones, los múltiplos, los divisores, etc. A ver, alguien por ahí dio la idea de la huerta familiar. No recuerdo quién fue, pero yo soy escrito. ¿Cómo creéis, es decir, entendéis lo que estamos haciendo? Estamos planteando una situación a partir de la cual los alumnos van a tener que realizar una serie de tareas para resolver esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿sí? ¿Alguien que me quiera decir algo? A ver, nadie comenta nada. ¿Qué es lo que primero tendrían que hacer?
Pero es que no lo sé. Es decir, hay muchísimas maneras de resolver Profe, esta situación. podría Sí. ser de pronto, como el día tiene 24 horas, de pronto decirles que al realizar los divisores de 24, en esas horas específicas se realice el riego Por de ejemplo, de una forma de automatización. claro, por ejemplo, es decir, el kit de la cuestión, ese podría ser una situación. Otra, pues si hay, imaginaros, 10 familias, no sé, 15 familias que quieren plantar cada una, no sé, 10 lechugas, 20 calabacines y 7 berenjenas, si se juntan todas las familias, ¿cómo tendría que ser esa distribución, ¿no? Para esa distribución de fila por, bueno, pues por planta para que el riego fuera eficiente. ¿Comprendéis lo que os digo? Lo de la hora está bien, también. O profe, también, por ejemplo, si quieres sembrar, no sé, semillas, por decir, de zanahoria, es que yo de eso no, bueno, digamos que sería de, bueno, cualquier producto, y entonces que sí que tiene tantas semillas de algo y quiere en 6 filas, cuántas columnas necesitaría. Por ejemplo, si tiene 48 semillas de algo y quiere sembrarlas en 6 filas, ¿de a Exacto, cuántas? ¿Algo así? algo ¿Podría ser? así. Es decir, estamos planteando una situación en donde, pues bueno, los alumnos, por su contexto rural, tengan que aprender, tengan que saber manejar esa competencia matemática para ayudar a su familia a que entre todas, pues bueno, formen un huerto colectivo para plantar, regar, etcétera, y disponer esas filas. Entonces, pues bueno, habría que hacer lo que ha dicho Francisco, ¿de acuerdo? Establecer horas de riego a través de la búsqueda de los divisores, sabiendo que el día tiene 24 horas, por ejemplo. No sé, calcular, ¿qué os parece? Calcular cuántas hileras de lechuga o de calabacines tiene que haber, no sé, para que sea eficiente esa disposición de huerto, ¿no? Por Algo así ejemplo, como, tema. por ejemplo, si tiene 48 lechugas, que dijo la profe, en, en filas de 6 plantas cada una, entonces, ¿cuántas filas puede hacer si quiere plantar 60 lechugas? Exacto. Por ejemplo, también lo que ha puesto Francisco, plantar semillas de diferentes verduras o frutas múltiples de 6, ajustándose a las medidas del huerto. Esa sería otra variable, imaginaros, que nosotros podríamos plantear. Si tenemos 10 familias que tienen un huerto, se me estoy imaginando, de 4 metros cuadrados, cómo de grande tendría que ser nuestro huerto para, ¿no? Ese huerto colectivo. No sé. ¿Qué más? Perdóname, estoy escuchando, estoy Entonces escuchando ruido. se podría, por ejemplo, si tiene ya la venta de lechugas, ¿a qué precio las pueden Precio. vender? También, es decir, el huerto nos puede dar un juego increíble para búsqueda de, ya os digo, de plantas de riego. Otra de las cosas que podríamos plantear, y es la última, ya lo vamos a dejar aquí, y en la siguiente clase vamos a continuar rellenando esta actividad, ¿vale?
Otra de las cosas que se podrían también plantear, a ver qué os parece, es si en esta situación inicial, ya os digo, esta situación inicial es una situación inicial que se tiene que plantear para... los alumnos tienen que responder a una pregunta clave, ¿vale? Pero esa pregunta clave, eso es lo que quiero que os quedéis, tiene que estar dentro de un contexto. Entonces, ese contexto nosotros lo podemos manejar como queramos. Otra de las cosas, de las variables que le podríamos poner a esta situación contexto sería ¿cómo mejorar la eficiencia de este huerto en el riego? Pues bueno, vosotros sabéis que hay plantas que necesitan, no sé, más riego que otras. Podríamos elegir determinadas plantas y decir, bueno, las que necesiten más agua, disponerlas de manera conjunta y las que necesiten menos agua, pues bueno, más alejadas, que serían cada X horas, no sé. No sé, este tipo de ejemplos, para que nosotros podamos, para que nosotros con esas preguntas dejarlas abiertas y que ellos puedan resolver, porque no olvidéis, ellos van a tener que resolver con unas características que nosotros le digamos, pues bueno, cómo ese huerto familiar se podría llevar a cabo. Esta pregunta puede ser muy abierta. Lo que yo quiero que entendáis es eso, es la importancia de dar un contexto, ¿de acuerdo? Con unas variables que sean las nuestras y que nuestros alumnos, pues bueno, sepan responder o realizarse las preguntas adecuadas, ¿vale? Imaginaros, al final, ¿qué ocurriría? Al final ocurrirá, o debe de ocurrir, que si hemos formado, vamos, 6 grupos de 4 estudiantes, quizá cada grupo tiene un huerto de una manera diferente. Y eso es, no sé si alguno ha tenido la experiencia, yo sí he tenido la experiencia, de ver cómo en una situación inicial hay diferentes maneras de llegar a la solución. A lo mejor es lo que os digo, tenéis diferentes tipos de diseños de huertos, oye, y todos están bien. Entonces, no sé, creo que es muy enriquecedor. Por eso la importancia de que busquéis una situación con unas determinadas variables que sean las que vosotros elijáis y con guiar de alguna manera a esos alumnos para que ellos puedan dar rienda suelta, ¿no? Bueno, a llegar a esa solución, siempre con vuestra ayuda, ¿no? Bien, yo creo que con estas 3 preguntas, Francisco, que eres tú el que estaba escribiendo, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y luego, en función de estas 3 tareas, vamos a realizar esa dinámica de aula, ¿vale? La siguiente sesión. La siguiente sesión la vamos a dedicar enteramente a machacar este tema, ¿vale? Pero sí quiero que en la medida de lo posible intentar elaborar por vuestra cuenta, pues bueno, esta situación, esta actividad, y la comentamos en clase, ¿vale? Y nada más, daros las gracias y bueno, y por haber venido a clase y nada, voy a cortar, ya vamos a cortar que no hemos pasado de tiempo, ¿vale? Pues nada, que Listo, tengáis, profe, gracias. vale, que tengáis muy buena, hoy es miércoles, que tengáis muy buen fin de semana, ¿vale? Gracias, profesor, igualmente a usted. Venga, pues Gracias. nada, os pido de verdad encarecidamente, Gracias. os pido encarecidamente que intentéis hacer la actividad, si es solamente para comentarla, para que yo sepa cuáles son vuestras dudas y demás, ¿vale? Venga, Bueno, gracias, profe. me lo Buen día para prometéis. todos. Hasta luego. Profe, disculpe, buenos días. ¿Esa plantilla la deja en la sección de documentación para Esta realizarla? plantilla, a ver si...